Eh, mi, nom- Mi nombre es Kenneth Castillo Rodríguez, coordino el programa de capacitación permanente en didáctica de las ciencias experimentales. En esta oportunidad vamos a tener una charla internacional a cargo de un especialista. En este caso es el doctor Ignacio Idoyaga. Eh, Dar primero que todo algunas instrucciones básicas. Por favor, estar con el micrófono apagado y el video para tener una mejor cobertura de internet. Además, las preguntas o los comentarios se van a estar haciendo vía chat, de ahí que les invitamos a que hagan sus comentarios, dudas por este medio. Y eh, este evento es parte de la coordinación del Laboratorio de Experimentación Remota del programa de capacitación permanente en didáctica de las ciencias experimentales, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, UNED Costa Rica. Para nosotros es un agrado tener aquí al especialista internacional, en este caso de la República de Argentina, y voy a empezar a hacer su presentación. Ignacio Idoyaga es doctor por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Es bioquímico egresado y profesor de física de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de esta misma universidad. Es director adjunto del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica e investigador, miembro del Comité Académico del Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la UBA. Realiza sus estudios de postdoctorado con una beca interna del CONICET. Sus principales líneas de trabajo que se inscriben en el área de didáctica de las ciencias naturales versan sobre la construcción de significados compartidos entre profesores y estudiantes, mediada por representaciones visuales y en el marco de actividades experimentales. Además, el doctor Idoyaga dirige e integra proyectos de investigación y de extensión de la UBA, de la Asociación Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, del CONICIT. Participa en proyectos de investigación en países como Chile, Uruguay, Ecuador y México. Cuenta con una frondosa producción científica que incluye publicaciones científicas, capítulos de libro y presentaciones en diferentes eventos internacionales. Dirige y participa en dictado de cursos de posgrado de la universidad y en programas especializados y en maestrías en el extranjero. Forma recursos humanos ejerciendo como director de tesis de posgrado. Además, es presidente de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina y la Mesa Interamericana de Diálogo por la Educación Científica y secretario ejecutivo del Consorcio de Grupos de Investigación en Educación en Ciencias de Argentina. Para nosotros es un agrado tener al doctor Ignacio Idoyaga, al cual le paso la palabra. Buenas tardes, doctor Ignacio. Buenas tardes, Kenneth. Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar con ustedes esta tarde. En primer lugar, quiero agradecerte la presentación en exceso generosa y contarles que estoy muy contento de poder estar participando en una actividad de la UNED, agradecerle a las autoridades, agradecerles al doctor Carlos Arguedas Matarrita, quien ha hecho posible que yo esté aquí con ustedes hoy, que de alguna manera venimos trabajando sostenidamente pensando y desarrollando distintos tipos de dispositivos para la educación en ciencia y tecnología. Bueno, de lo que puedo contarles, creo que lo más adecuado hoy es hablar un poco sobre el modelo del laboratorio extendido, y de eso va mi intervención. Espero que podamos luego discutir un poco al respecto de esto, que puedan compartir sus comentarios, sus impresiones, sus consultas, así que los aliento a que lo hagan, como ya nos indicaba Kenneth recién, a través del chat o de la manera que se disponga luego. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ahí en este momento deberían estar viendo mi pantalla, y voy a poner la presentación
en formato completo para que la vean bien y podamos charlar un poco. Como les decía, en esta presentación que hemos titulado Extender el laboratorio para potenciar la enseñanza, vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con un modelo didáctico que es el modelo del laboratorio extendido que hemos construido con mucha colaboración de gente de la UNED. Bueno, para empezar me gustaría contarles algo que, bueno, por supuesto todos compartimos y entendemos, que es la definición que estamos usando en términos operacionales de actividades experimentales. Entendemos las actividades experimentales como actividades que están sobre todo planificadas didácticamente y que implican el reconocimiento, manipulación y la estimación de variables por parte de los estudiantes. Esto es importante, ¿no? Son actividades donde la manipulación de estas variables la realizan los propios estudiantes y luego llevan adelante el consiguiente análisis de resultados. Este tipo de actividades ha acompañado a la enseñanza de las ciencias naturales desde ya hace muchísimo tiempo. Incluso podríamos decir que tenemos antecedentes de recomendaciones fuertes en lo que respecta a la enseñanza de las ciencias naturales a fines de 1700, ¿no? Cuando se decía que lo que podría llamarse una protodidacta, primeras ideas que tenían que ver con cómo enseñar ciencias naturales, se recomendaba el uso de actividades experimentales. Estas actividades experimentales, la manera tradicional de llevarlas adelante, hoy enfrentan una fuerte crítica sostenida en la bibliografía que tiene que ver con el esquema tradicional en el que se están llevando adelante, ¿no? En actividades experimentales que tienen por un lado cierta debilidad conceptual, es decir, a los profesores nos cuesta identificar sobre todo cuáles son los aprendizajes que estas actividades promueven, a veces los confundimos, esos objetivos de aprendizaje de estas actividades con los objetivos generales de nuestros cursos de ciencia. También es cierto que existe una fuerte identificación entre la idea de actividad experimental y el trabajo práctico de laboratorio. Si hay un reduccionismo, cuando pensamos en la actividad experimental, rápidamente opera en nosotros un reduccionismo que nos lleva a identificarla con aquel trabajo práctico de laboratorio tradicional. Existe también un reducido margen de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Los estudiantes cuando llevan adelante trabajos prácticos de laboratorio tienen realmente un reducido margen de acción. Como estos trabajos prácticos se orquestan, estamos escuchando alguna interferencia, no sé si hay algún micrófono que quedó quizás encendido, que podamos apagarlo para escucharnos mejor. Ahí está. Gracias. Decía que como hay un reducido margen de acción, los estudiantes tienen pocos grados de libertad, tienen que seguir quizás protocolos tipo receta, esto es muy habitual, y también existe una subordinación de la práctica a la teoría, es decir, se busca la idea de que la actividad experimental viene a corroborar o viene después de el desarrollo teórico de corte más libresco o magistral. También existen impedimentos externos que han hecho que el número de actividades experimentales no sean realmente las que nosotros nos gustaría. Existen escaso trabajo del contexto, es decir, las actividades experimentales se presentan en entornos de clase de modo, si se quiere, descontextualizado, son pobres en contexto, de manera aséptica. La carga cognitiva suele estar desbalanceada, hay una carga cognitiva muy importante puesta en los procedimientos y no tanto así en la construcción de significados. Y también pueden dar lugar a ideas deformadas de ciencia y dinámicas de grupo no del todo satisfactorias. En particular me gustaría destacar que notamos, cuando se llevan actividades experimentales en el laboratorio tradicional, que los grupos que se forman para trabajar no tienen las mejores dinámicas. Incluso habría que mirar con perspectiva de género qué es lo que está pasando cuando se articulan esas dinámicas. Todo esto hace que, en definitiva, en la bibliografía, desde hace por lo menos 30 o 40 años, con los trabajos inaugurales de Hudson y Barberán, encontramos una fuerte crítica a la actividad experimental, de resultados desalentadores, que dicen que, bueno, que no estaría logrando los aprendizajes deseados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas críticas que se le hacen a la actividad experimental son críticas al enfoque tradicional tipo receta, con un resultado esperado, con bajos grados de libertad, con los problemas de las dinámicas de grupos que estábamos comentando y demás.
Entonces me parece que llegó la hora, y esto es lo que pensábamos con nuestro grupo de trabajo, con los grupos de trabajo aquí en la UNED, en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, que llegó la hora de repensar qué entendemos por actividad experimental. Y esto fue acelerado, por supuesto, con el advenimiento de la pandemia. El advenimiento de la pandemia y las consecuentes medidas sanitarias desplegadas en los distintos países obligaron al establecimiento de una enseñanza remota de emergencia. La enseñanza remota de emergencia, por supuesto, se diferencia de la educación a distancia, sobre todo en sus propósitos y valores. Es decir, para la enseñanza remota de emergencia, el principal valor es la continuidad educativa. Esto podría devenir en el establecimiento de sistemas, bueno, de ecosistemas educativos no del todo robustos. Sin embargo, es una interesante oportunidad para la innovación, porque hubo mucha innovación forzada durante la enseñanza remota de emergencia. Y lo que sí tiene en común con la educación a distancia, esto que llevamos adelante, es que se piensa en estudiantes con un mayor grado de autonomía y en profesores con un rol más tutorial. No es nueva la idea de enseñanza remota de emergencia. De hecho, en la historia, ante catástrofes naturales, ante guerras, se han desarrollado en distintos momentos enseñanzas remotas de emergencia. De hecho, potencias bélicas, durante las largas guerras, incluso capacitaban a través de una enseñanza remota de emergencia al personal militar, ¿sí? A través de educación remota por correspondencia o distintos tipos de cosas que se podían ir orquestando. Pero lo que sí es nuevo, y sí ocurrió, es la masividad de la enseñanza remota de emergencia y la opción masiva de hacerlo en un entorno digital. Sí es novedoso que todas las instituciones educativas, y en particular en lo que me toca a mí, el sistema universitario latinoamericano, se haya volcado plenamente a la digitalidad. Y esto sí creo que va a marcar un punto de inflexión en la historia. Lo que es válido ahora preguntarse, ya no es tanto si hay o no hay posibilidad de llevar adelante actividades experimentales en entornos digitales, sino que hay que preguntarse cómo vamos a hacerlo. Es decir, ya no podemos estar discutiendo si puede existir una actividad experimental remota, una actividad experimental sostenida en un entorno digital, o ante los escenarios híbridos que posiblemente se establezcan luego de la pandemia, sino que hay que preguntarse cómo lo vamos a hacer. Y es necesario llevar adelante los desarrollos teóricos que sustenten estas nuevas prácticas, estas nuevas actividades experimentales. En eso nos pusimos a trabajar porque básicamente lo importante es reconocer que si bien las actividades experimentales están criticadas en bibliografía, las muy tradicionales, también reporta la investigación de que son el modo de elección para ciertos aprendizajes. Quizás no para el aprendizaje de todo lo que un curso de ciencias y tecnología ofrece, pero sí para ciertos aprendizajes. Tengo acá otra vez cierta interferencia. A ver si... Ahí estamos, perfecto. Le decía que la actividad experimental, si bien no puede propiciar todos los tipos de aprendizaje que un curso, sobre todo un curso de nivel superior de ciencia y tecnología, deben incluir, sí es el mecanismo de elección para propiciar aprendizajes de procedimientos vinculados al quehacer experimental o a la práctica profesional. Estos procedimientos básicamente los voy a distinguir en dos tipos: procedimientos intelectuales y procedimientos sensorio-motores. Vamos con los más sencillos de comprender. Son los procedimientos intelectuales, de los cuales vamos a tener procedimientos intelectuales de reconocimiento, ¿no? Que son aquellos en los que el estudiante logra reconocer determinado objeto, fenómeno, suceso, ¿sí? E identificarlo y ponerlo, hacer un match, ¿sí? Con el modelo teórico que da cuenta en la disciplina de ese objeto o de ese suceso. Acá podríamos incluir también el reconocimiento de las variables, cuáles son variables de control dentro de una práctica experimental, cuáles son variables independientes, dependientes, ¿sí? A qué responde esa práctica. Y luego están los procedimientos intelectuales de control, que son aquellos que se ponen en juego a la hora de supervisar
determinada acción y tomar decisiones para ejercer algún grado de control. ¿Sí? Por ejemplo, la definición de valores de corte. ¿Sí? Podría ser un ejemplo claro de un procedimiento intelectual. ¿Sí? Hasta dónde voy a permitir determinado suceso, cuándo hay un punto crítico, cuándo hay alguna intervención. También en algunos aspectos del diseño experimental están muy vinculados a los procedimientos intelectuales de control. Y los procedimientos sensorio-motores son aquellos que están vinculados sobre todo a las capacidades de la motricidad, a la motricidad fina y a la observación. Los sensorios motores de acción son los que involucran acciones relacionadas precisamente con la motricidad fina, ¿sí? Y son acciones y tienen que ver con acciones que se toman para generar cambios en el sistema que sustenta la práctica experimental. Este tipo de procedimientos pueden incluir el manejo de instrumental, ¿sí? El aprender, por ejemplo, a manejar cosas tan sencillas como puede ser una pipeta en química, o quizás a medir con algún instrumento también básico, ¿no? Como puede ser un calibre en física. Y los procedimientos sensoriomotores de observación implican cierta agudeza del sentido, de los sentidos, ¿sí? Que permiten significar hechos como datos de una observación. Es decir, convertir un hecho en un dato. Hoy veníamos trabajando aquí en la UNED a la mañana con, bueno, prácticas de titulación ácido-base. Poder reconocer perfectamente el punto final de una titulación ácido-base, colorimétrica, implica, por supuesto, una agudeza, ¿sí? Una capacidad de observación, que no es lo mismo que mirar el cambio de color del indicador. Se trata de una especialización de los sentidos. Bueno, esos procedimientos, todos estos, tanto los intelectuales como los sensoriomotores, se aprenden haciendo, es decir, se promueven a partir de la realización de distintos tipos de actividades experimentales. Y es por esto que incluso en entornos digitales no se puede pensar una enseñanza de las ciencias sin actividades experimentales. Así surge el modelo didáctico del laboratorio extendido, que es un modelo que reúne una cantidad de principios de diseño para la enseñanza de las ciencias naturales en entornos digitales o en escenarios híbridos, rica en actividades experimentales. Es decir, el laboratorio extendido puede entenderse en realidad como el uso didáctico y sistémico de dispositivos y estrategias diversas, de diversa naturaleza, para llevar adelante un gran número de actividades experimentales en entornos educativos digitales, secuenciadas junto con otro tipo de actividades que persiguen objetivos de aprendizaje vinculados a los procedimientos intelectuales y sensoriomotores que acabamos de comentar. Déjenme decirles un poco más. No es una única aproximación, ni promueve el modelo un acercamiento único. Se trata de establecer un híbrido experimental donde distintos tipos de actividades experimentales actúen de manera sinérgica con el objetivo de aumentar la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de aprendizaje vinculado a procedimientos intelectuales y sensoriomotores, sobre todo, pero también a actitudes y conceptos. Así, el modelo del laboratorio extendido propone, como decía, el uso sinérgico de distintos elementos componentes, podemos llamarlos, distintos laboratorios, distintas estrategias, distintos dispositivos. Los elementos que componen el laboratorio extendido pueden reconocerse básicamente en lo siguiente, pero esto no es de manera estricta, también podría haber otras aproximaciones. Ahora por ahí comento un poco más después. Pero elementos clásicos en el modelo, que incorporamos desde el principio del diseño del modelo, son el uso de las actividades experimentales simples. Las actividades experimentales simples son simples en su procedimiento, pero pueden ser muy complejas en la construcción de significados. Son actividades que se realizan con materiales accesibles, de bajo costo, son actividades muy seguras, entonces el estudiante lo puede realizar en su casa, en un aula, en cualquier lado, y entonces son potencialmente ubicuas. Son potencialmente ubicuas. Y aparte la realización en solitario de estas actividades en el domicilio y luego su discusión, su argumentación, la modelación relacionada a eso, es realmente potente. También incluye el uso de simulaciones, ¿no?
Las simulaciones, bueno, todo conocida por todos, no voy a ahondar en esto, pero en realidad son representaciones visuales, visuales y fenomenológicas, de corte, si se quiere, más cualitativo modélico. Son representaciones pragmáticas de corte visual del modelo que engloba la disciplina, y la verdad que son muy usadas, con muy buenos resultados en muchos aspectos. Sí hay que hacer una serie de vigilancias sobre las simulaciones, pero en realidad, si uno las usa dentro de la secuencia del laboratorio extendido con cierto cuidado, funcionan muy bien. El uso del laboratorio móvil, es lo que nosotros llamamos laboratorio móvil, tiene que ver con el uso de los teléfonos inteligentes. Y acá se abre un abanico de oportunidades, porque un teléfono inteligente puede usarse de distintas maneras para realizar actividades. Un teléfono... Perdón, me silencié un segundo, acá estoy. Un teléfono inteligente, decía, puede usarse, por ejemplo, como elemento de medición, se puede usar para medir, traen muchos sensores, como también se puede usar como elemento de registro, para registrar una actividad experimental, o también se puede usar como soporte, como dispositivo para soportar simulaciones, o laboratorios virtuales. Los laboratorios virtuales son un conjunto de simulaciones, no dejan de ser software, pero ya tienen un grado de complejidad mayor, incluso pueden incluir cierto grado de, valga la redundancia, de simulación de la variabilidad empírica en la medida. Es decir, cierto grado de simulación de la incertidumbre. Y además, algunos están muy bien armados en cuanto a la simulación del entorno del laboratorio. Finalmente tenemos el último componente clásico, serían los laboratorios remotos, que para mí, en particular, son elementos estructurantes dentro de las secuencias del laboratorio extendido. Son actividades experimentales reales que se realizan a distancia, a través de una interfaz gráfica de usuario que permite a profesores y estudiantes manipular, ¿sí?, el instrumental que está instalado. Por ejemplo, aquí detrás mío hay unos cuantos, aquí en la UNED, que está instalado en algún lugar físico. Y que la interfaz gráfica de usuario permite realizar la actividad experimental real con el, por supuesto, tratamiento del dato empírico. Y aparte de esto, en general son prácticas de alto nivel de sofisticación, por lo que son adecuadas, muy adecuadas para el nivel superior o últimos años de la educación obligatoria. Pero estos no son los únicos elementos que puede tener el modelo de laboratorio extendido como elementos componentes, sino que el modelo también propone incluir en esta sinergia, en esta construcción del híbrido, otras tecnologías más o menos emergentes, como la realidad inmersiva, la realidad aumentada o la holografía. Pero además, otros modos de trabajo clásicos, como el trabajo de campo, el trabajo con datos, ¿sí?, con datos reales obtenidos de fuentes diversas, y sobre todo la inclusión del laboratorio Hanon, laboratorio tradicional, laboratorio presencial, como le quieran decir. Porque aquí hay algo muy importante. Nuestro modelo, si bien está pensando en actividades experimentales en entornos digitales, también propone el trabajo en escenarios híbridos. Y en los escenarios híbridos, el laboratorio presencial tiene un lugar importante que ocupar. No proponemos una estrategia de reemplazo. Proponemos una estrategia de complementarización, una estrategia donde se logre cierto grado de sinergia, donde se logre diálogo entre los distintos laboratorios o entre los distintos dispositivos. Y que a través del trabajo del profesor, como tutor, como constructor, como curador, y esto lo vamos a ver dentro de unos minutos, se logre una secuencia que realmente sea una secuencia que promueva los aprendizajes. Para empezar a pensar en cómo secuenciar, podemos clasificar, si se quiere, a los elementos componentes del laboratorio extendido en dos ejes: simple, complejo, real, virtual, o si se quiere, como lo hemos redefinido, digital, físico. Ya no hablamos más de real, virtual, sino que hoy estamos hablando de digital, físico. Y, por ejemplo, para entender dónde se ubicaría cada uno de estos elementos, las actividades experimentales simples, propias de lo que es el laboratorio casero o laboratorio domiciliario, son actividades simples, porque acá el simple complejo tiene que ver con lo procedimental, ¿sí?, y del mundo físico, es decir, reales. En cambio, los laboratorios remotos, si bien son actividades reales, son complejas.
¿sí? Son complejas. Y esto podría ser compartido perfectamente con el laboratorio presencial. El laboratorio virtual son actividades digitales complejas y las simulaciones actividades digitales simples. Y con respecto al laboratorio móvil o al uso de teléfonos inteligentes, esto dependerá del tipo de uso que se haga del dispositivo. Así que, como se ve, lo que tenemos es una variedad enorme de posibilidades y combinatorias. En el modelo lo que proponemos es incluir siempre, o tratar de incluir la mayor variedad de estos elementos, para atender a poblaciones heterogéneas. Luego tenemos, había dicho como elemento central, y quiero detenerme un minuto, verán detrás mío que alguien está precisamente operando en este momento algunos laboratorios remotos. Si esto que ven detrás mío son algunos laboratorios remotos, si se escuchan algún ruido, alguna luz o ven que algo se mueve, tiene que ver con que hay alguien que está realizando ahora actividades experimentales reales. El hecho de poder realizar una actividad experimental real en un laboratorio, ¿sí?, físico, como el que yo estoy ahora, brinda la oportunidad de democratizar las prácticas experimentales. Además, desde el advenimiento de la tecnología de laboratorios diferidos, el campo de los laboratorios remotos ha empezado a ser significativo para la química y la biología. Es decir, los laboratorios remotos existen de dos tipos. El laboratorio remoto en tiempo real, donde la actividad siempre real se realiza también en tiempo real, es decir, es lo que está pasando detrás mío. Un usuario entró a la interfaz gráfica de usuario del laboratorio o de la federación de laboratorios, y está ahora realizando las prácticas en exactamente el mismo momento. Pero también una tecnología nueva, muy desarrollada aquí en la UNED, tiene que ver con los laboratorios en diferido. Los laboratorios en diferido son laboratorios donde las actividades también son reales, pero que no están sucediendo in situ, sino que la interfaz gráfica de usuario genera, bueno, reproduce esa actividad a través de un banco de pregrabaciones, donde está incluida aparte la incertidumbre, ¿no? Donde está incluida aparte el error experimental, el dato siempre es empírico. Pero esto permite que tengamos una experiencia similar e indistinguible a la que sucede en un laboratorio en tiempo real, pero que podamos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Esto hizo que hace relativamente poco los laboratorios remotos fueran opciones muy interesantes para la biología y para la química, pero además permitió el famoso laboratorio multiusuario. Es decir, los laboratorios en diferido, a diferencia de los laboratorios en tiempo real, permiten que varios usuarios a la vez operen el mismo laboratorio. En el laboratorio en tiempo real, bueno, esto es un poco limitado, aunque la estrategia que se usa tiene que ver con las repeticiones o tiene que ver con las réplicas de ese laboratorio real que existen en distintas partes del mundo, y entonces uno puede ir accediendo a uno o a otro. Para nosotros, el laboratorio remoto es un elemento en la secuencia de laboratorio extendido a nivel superior, prácticamente troncal en todas las secuencias que nosotros diseñamos. Porque el alto nivel de sofisticación de sus prácticas se adecúa muy bien al nivel superior e incluso a los últimos años de la escuela media, donde hay muchos cursos de ciencia con cierto nivel de sofisticación. Entonces quería tomarme unos minutos para destacar esto. El modelo aparte incorpora algunas otras cosas. No se trata solamente de trabajar con múltiples elementos y proponer distintos tipos de actividades experimentales, sino se trata de entender que esa secuencia que se construye con distintas actividades experimentales debe atender varias cosas a la vez. Una cosa que debe atender es el nivel de representación. En la enseñanza de las ciencias naturales en general y en la actividad experimental educativa, en ciencias naturales en particular, podemos reconocer al menos 3, muchos van a proponer 4, niveles de representación. Podemos estar hablando a un nivel macroscópico, donde las representaciones son de carácter fenomenológico, y esto es lo que sucede en un laboratorio presencial, en un laboratorio Hanon o en un laboratorio remoto. Lo que se ve es el mundo macroscópico, y lo que se ve tiene que ver con las propiedades empíricas de los fenómenos. Pero también podemos estar hablando en un nivel submicroscópico, donde hay representaciones modélicas
diseñadas para apoyar la comprensión cualitativa de los modelos científicos. Esto es lo que se ve, o a este nivel trabajan, por ejemplo, las simulaciones, que son esto, representaciones visuales, modélicas, ¿sí?, que apuntan sobre todo a la comprensión cualitativa. Y después también podemos trabajar a un nivel, si se quiere, simbólico, donde lo que vamos a tener es representaciones de corte simbólico, pero esta vez diseñadas para apoyar la comprensión cuantitativa, es decir, diseñada para encontrar relaciones de corte cuantitativo entre, bueno, distintas variables. Los problemas en el abordaje tradicional de laboratorio de trabajar estos tres niveles fueron descritos hace tiempo por Johnston. Pero en particular podemos listar algunos. La falta de experiencia a nivel macroscópico por la escasez de actividades experimentales hace que existan dificultades, ¿sí?, para trabajar a este nivel. También existen errores sobre la naturaleza de tipo submicroscópico, la naturaleza, el comportamiento natural y los modelos de tipo submicroscópico, con base en confusiones entre, por ejemplo, cuál es la naturaleza de la materia, la incapacidad de visualizar determinadas entidades, o cómo se representan estas entidades en ese nivel. También hay una falta de entendimiento en términos convencionales a nivel simbólico, y por supuesto el mayor problema está en que hay una incapacidad para moverse con comodidad entre los diferentes niveles de representación. Los expertos logran hacerlo, pero los estudiantes tienen esta dificultad. Una de las ventajas del modelo del laboratorio extendido es que a partir del uso de distintos elementos en una misma secuencia de trabajo, se pueden estar atendiendo los distintos niveles de representación. Es decir, una misma secuencia puede incluir algunos elementos que apunten, ¿sí?, a el nivel macroscópico, otros que apunten al nivel submicroscópico y otros que apunten al nivel simbólico, y de esta manera lograr, ¿sí?, que esa dificultad de moverse entre los niveles sea un poquito más natural. Otro aspecto a considerar, que también forma parte del modelo, es el tipo de actividades que se proponen. No se trata solamente de qué elementos forman parte del laboratorio extendido, no se trata solo de con qué niveles de representación vamos a trabajar, sino qué naturaleza tiene cada una de las actividades experimentales que vamos a proponer. ¿Y por qué digo esto? Porque las actividades experimentales no son todas iguales, y porque las actividades experimentales no persiguen todos los mismos objetivos de aprendizaje. Podemos reconocer al menos 3 tipos de actividades experimentales. Puede haber muchas más. Los ejercicios, las experiencias y las investigaciones. Los ejercicios están diseñados son actividades experimentales, diseñadas, ¿sí?, para lograr el desarrollo de destrezas prácticas, ¿sí?, o de técnicas, ¿sí?, tienen mucho que ver con los procedimientos sensoriomotores. Entonces, cuando los objetivos de aprendizaje van a priorizar procedimientos sensoriomotores, la secuencia en el laboratorio extendido en general va a usar ejercicios, y los ejercicios en particular trabajan en el nivel macroscópico y están sostenidos en el laboratorio presencial, en el laboratorio remoto o en algunas actividades experimentales simples. Luego están las experiencias, que son actividades experimentales tendientes a que el estudiante tome conciencia de la ocurrencia de determinados fenómenos naturales. Para esto, también, ¿no?, las actividades experimentales simples están como perfectamente diseñadas en este sentido, y son realmente muy potentes para esto, ¿sí? También el uso de los teléfonos móviles podría responder a esto, haciendo alguna medición con eso, o el laboratorio tradicional. Incluso estas experiencias pueden ser más o menos complejas, ¿no? Yo acá, para poner algún ejemplo, en el caso de ejercicios podríamos tener prácticas donde haya mucho uso de instrumental, donde se aprenda a usar, por ejemplo, una bureta en una titulación, un calibre en una práctica de física, o incluso donde haya que enfocar al microscopio para aprender a usar el macro y el micro. Las experiencias tendrían que ver con esto, con mostrar la ocurrencia de algún fenómeno. En química, la ocurrencia de una reacción a través de un cambio de color, por ejemplo.
¿sí? En cambio, las investigaciones son tareas abiertas, más o menos abiertas, donde los estudiantes tienen la oportunidad de desplegar toda una serie de actividades y están más vinculadas a los procedimientos intelectuales, ¿sí? Inclusive el diseño. Y por supuesto, hay también modelos mixtos, actividades experimentales que no responden a uno solo de estos modelos, sino que combinan distintos elementos de los diferentes modelos. La secuencia de enseñanza y aprendizaje desarrollada siguiendo los principios que integran el modelo de laboratorio extendido, seguramente debe incluir más de un tipo de actividad experimental, que trabajan en más de un nivel, que incorporan más de un nivel de representación, quiero decir, que incorporan más de uno de los elementos. ¿Ven cómo se va complejizando el armado y la combinación de principios? Así, y hasta acá son las cuestiones generales. Ahora voy a empezar con algunas otras sutilezas que tiene el modelo. Pero queda claro entonces que acá es cuando se abren lo que yo llamo los desafíos conjuntos o el doble desafío que presenta el laboratorio extendido de este modelo. Porque pone el énfasis en el diseño y lo pone al profesor en el lugar de diseñar esta secuencia, ¿sí? Incluyendo distintos tipos de actividades experimentales en distintos soportes. Y esto no solo es un desafío en términos de encontrar el tiempo para hacerlo, tomarse el tiempo para reflexionar, probar y ajustar las secuencias, sino que también implica desafíos de formación para, por supuesto, tener que conocer, ¿sí? Para tener que conocer distintos tipos de dispositivos, distintos tipos de estrategias. En definitiva, diseñar una secuencia en la lógica del laboratorio extendido tiene que ver con esto, con seleccionar actividades experimentales en distintos soportes, secuenciarlas con una lógica didáctica y luego evaluarlas con un programa de evaluación que ponga énfasis particularmente en la evaluación formativa. ¿Y esto por qué es importante? Porque como pretendemos un estudiante más autónomo en esta lógica de trabajo, la evaluación tiene que poner mucho énfasis en lo formativo para permitirle al estudiante autorregular sus aprendizajes. Y en términos de formación, yo creo que no se trata de ir simplemente a buscar formación continua, como la que, por ejemplo, se ofrece desde aquí, desde la UNED, en este sentido, sino también encontrar riqueza, ¿sí? En la reflexión en, para y sobre la práctica. En particular, si puede ser una reflexión conjunta o mancomunada con un equipo de cátedra. Algunas otras cuestiones importantes para trabajar en el laboratorio extendido, en este modelo didáctico. El laboratorio extendido es fundamentalmente un laboratorio contextual. Y en este sentido supera algunas de las críticas realizadas al laboratorio tradicional. El laboratorio tradicional suele ser un laboratorio aséptico, donde el contexto está un poco diluido. En cambio, el laboratorio extendido siempre presenta actividades experimentales ricas en contexto, entendiendo que el contexto de la actividad experimental, ¿sí?, es una fuente de significación. Esta práctica experimental, ¿sí?, tiene que significar algo para los estudiantes. Y lograr el significado de la práctica se hace mucho más fácil cuando hay un contexto donde esta práctica está inmersa. Ese contexto se logra a través del uso de una narrativa preferentemente transmedial. El lenguaje narrativo, ¿no?, esta narrativa browniana, permite a los estudiantes, ¿no?, familiarizarse con el contexto de la práctica experimental de una manera tradicional, de una manera que nuestra especie, ¿no?, la narración, en nuestra historia evolutiva, tanto como especie como como individuos, está siempre presente. Entonces, recuperar la narrativa a la hora de armar la secuencia en el laboratorio extendido es una de las cuestiones que propone el modelo. Fuentes de contexto hay muchas. En educación superior me parece que la profesión o el ejercicio profesional es una fuente habitual de contexto. También la estructura modular que tienen las secuencias del laboratorio extendido hace que sea un laboratorio muy reactivo, ¿sí? Entonces, en el caso de que hubiese una, vamos a decirlo así, un emergente, ya sea por el interés de los estudiantes, por el interés del profesor o por la situación
en la que todos estamos inmersos, pensemos ahora, el emergente del COVID, ¿no? Bueno, el laboratorio extendido, la secuencia del laboratorio extendido rápidamente pueden, ¿sí?, reconocer ese contexto y se convierten como en porosas a ese contexto. Por eso decimos que es un laboratorio narrado, por eso decimos que es una invitación a abordar problemas ricos en contexto, por eso decimos que es un espacio para la toma de decisiones, porque si la práctica experimental está inmersa en una narrativa transmedial, el estudiante, como consecuencia de los resultados y el análisis de sus datos, puede tomar decisiones. Y por eso se puede también convertir en un taller de casos, donde la práctica experimental se presente como un caso, se presente dentro de un caso sobre el cual después hay que tomar decisiones, y no simplemente como la simulación, ¿sí?, como una práctica así, donde no hay consecuencias, solo se analizan los datos y no se toman decisiones con eso, ¿no? Este taller de casos incluso puede usar algún recurso más o menos tecnológico, como son los simuladores de toma de decisiones, que son software que permiten articular todo esto para que después el estudiante se vea obligado a la toma de una decisión en una situación contextual más o menos verosímil. Así, pensamos que el laboratorio aparte, remoto, decimos es un laboratorio, perdón, el laboratorio extendido es un laboratorio doblemente oportuno. No solamente persigue objetivos más claros de aprendizaje, como vimos, vinculados a los procedimientos sensorios, motores e intelectuales. No solamente incorpora una estructura modular, como la que vimos, no solamente va a usar distintos elementos, distintos niveles de representación y distintos tipos de actividades experimentales, sino que tiene algunas ventajas asociadas. Por ejemplo, va a permitir que los estudiantes aumenten sus grados de libertad. Como estas prácticas son modulares y en general cada una de estas actividades son ricas en grados de libertad, el estudiante va a poder modificar, repetir, cambiar las prácticas. Después tengo una cantidad de anécdotas para contarles en este sentido enorme, donde los estudiantes van a ser naturalmente más libres y por ende más autónomos. En este sentido, tiende a aumentar la creatividad, ¿sí?, tiende a aumentar la autonomía, algo que siempre deseamos en la educación. Esto es importante entonces, ¿verdad? Que si uno pretende que el estudiante aumente su grado de libertad, pueda autorregular sus aprendizajes, aumente su autonomía, que acompañemos ese proceso con un rol tutorial de parte del docente y con un programa de evaluación formativa que al mismo tiempo brinde al estudiante, ¿sí?, información sobre su propio proceso de aprendizaje y al profesor datos empíricos sobre la evolución del programa de enseñanza que disminuya la incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Pero por otro lado, aparte de todas las ventajas que tiene, permite también la personalización de la enseñanza. Hoy en día, e incluso en la universidad, que debería ser de los niveles del sistema educativo quizás el más homogéneo, ya no es tan homogéneo como solía ser. De hecho, a partir de la ampliación de las matrículas universitarias, notamos aulas cada vez más heterogéneas. Ni hablar en educación media, ni hablar en educación inicial. Entonces, en este sentido, tener esta estructura modular en las secuencias, ¿sí?, poder pedirle a un estudiante que realice algunas cosas y otras no, agregarle al estudiante que necesita alguna actividad a la secuencia, permite la personalización, es decir, atender estas aulas heterogéneas de una manera mucho más pragmática y mucho más sentida. Algunos otros aspectos generales que puedo decir del modelo. Es, como decía, un laboratorio poroso. ¿Por qué es poroso? Porque, como comenté recién, es rápido, ¿sí?, la adaptación de la secuencia de enseñanza puede hacerse muy rápida a los emergentes del contexto. Entonces se pueden incluir estos emergentes rápidamente en la enseñanza. Es cooperativo, porque al desarmar las dinámicas de grupo del laboratorio tradicional, se puede repensar en esta lógica, ¿sí?, un trabajo de los estudiantes que ya no sea solo en grupo, sino que sea cooperativo, incluso con roles definidos. El modelo propone el establecimiento de roles definidos cuando se trabaja en equipo. Es un laboratorio que decimos solidario. ¿Por qué solidario? Porque uno no tiene que ser autor de todas las actividades que forman parte de la secuencia, sino que estas actividades se comparten.
En mi enseñanza, por ejemplo, yo uso muchas actividades originalmente diseñadas aquí en la UNED. Y luego, por supuesto, hago las adaptaciones que me parecen. Y por supuesto, luego los compañeros de la UNED, si ven en alguna de esas adaptaciones algo que les puede resultar interesante, pueden también, ¿no?, entrar en diálogo, y permanentemente actuamos con mucha solidaridad en la construcción. Es un laboratorio inclusivo, porque atiende la heterogeneidad e incluso permitiría que personas con dificultades para realizar prácticas de laboratorio tradicional pudieran tener una aproximación experimental. Y es un laboratorio sustentable, porque esta estructura modular permite que una actividad experimental que yo usé en una secuencia pueda reutilizarla en otra secuencia diferente que persiga otros objetivos de aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, a la hora de pensar el laboratorio extendido con todas estas características que les acabo de comentar, es para nosotros como abrir una ventana hacia lo que vendrá, porque nos estamos enfrentando a escenarios híbridos. Y estos escenarios híbridos, en estos escenarios híbridos, vamos a tener distintos tipos de hibridaciones. Por un lado, vamos a hibridar actividades. La actividad, va a haber actividades que sean para el mundo físico, ¿sí?, donde vamos a poner con cuerpo a trabajar todos juntos en un solo espacio. Y va a haber actividades que sean para el mundo digital, quizás asincrónicas. Y va a haber otras actividades que van a empezar siendo digitales o asincrónicas para terminar siendo quizás presenciales, ya sea a través de una plataforma como esta que estamos usando nosotros, o presenciales de cuerpo presente. Entonces va a haber una gran multiplicidad, y el laboratorio extendido se adapta muy bien a esto, donde las actividades pueden empezar en un mundo digital y seguir en el mundo físico. Pero también va a haber, como decía, otro tipo de hibridaciones, como veis la hibridación de los contenidos. De igual manera, va a haber algunos contenidos que se van a trabajar sobre todo en el mundo físico y otros en el mundo digital, y va a haber algunos que van a tener un recorrido empezando en la digitalidad y terminando en la presencialidad, o viceversa. Y finalmente, también van a hibridar los alumnos. Los alumnos no van a estar todo el tiempo con nosotros de cuerpo presente. Va a haber ciertas digitalidades, va a haber actividades presenciales sincrónicas, y va a haber actividades también asincrónicas. Para cualquiera de estos tipos de hibridación que se vienen, ¿sí?, de este tipo de hibridación que se vienen, el modelo del laboratorio extendido es realmente muy adecuado. Es realmente muy adecuado y brinda una posibilidad de trabajo muy potente. ¿Cómo surge el modelo de laboratorio extendido y sobre todo cómo crece? ¿Cómo se va complejizando? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en 2019 en algo que llamábamos nuevas perspectivas, nuevas mediaciones, en ese momento, ese fue como la génesis del modelo del laboratorio extendido, en algo que empezamos a pensar entre nuevas perspectivas para la enseñanza de las ciencias naturales, nuevas mediaciones para la enseñanza de las ciencias naturales. Finalmente, en 2020 es cuando se termina de consolidar y construir el grupo de investigación que va, bueno, no el grupo de investigación, sino el consorcio de grupos de investigación que va a terminar de promover el modelo del laboratorio extendido, y a partir de fines del 2020 se establece el proyecto de desarrollo estratégico. Ahí ya estaba escrito el modelo del laboratorio extendido, y en 2021 se crea el programa SciLab, donde tengo el gusto de participar junto con el doctor Arguedas Matarrita y también junto con otros colegas de distintas partes de América, que tiene por objeto, ¿sí?, llevar adelante, o es a través de este programa donde el modelo del laboratorio extendido se va enriqueciendo y se va complejizando. ¿Cómo? Bueno, en una cooperación internacional que incluye de Argentina al Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica al que yo pertenezco, y a otras instituciones también, ¿no?, que están asociadas al programa. En Uruguay, al Consejo de Formación en Educación. En España está la Universidad de Deusto, aunque ahí tengo mal ubicado el punto. Pareciera que marca Francia, pero no, es en España, en el norte de España.
Luego tenemos aquí, por supuesto, donde estamos ahora en la UNED, que es un actor clave en todo en este programa y que es el referente, digamos, también en latinoamericano en lo que respecta a experimentación remota. Luego tenemos el consorcio de laboratorios remotos Lapsland, que es fundamental la cooperación que hacemos con ellos, y finalmente a la Organización de los Estados Americanos, que financia el programa, no de manera exclusiva, pero nos ha apoyado mucho desde el financiamiento, y esto ha permitido el crecimiento del modelo y de los productos del programa, que no es solamente conocimiento, sino que también son productos concretos. De hecho, todo el trabajo con el laboratorio extendido y el trabajo de este grupo ya ha dado resultados. Se ha trabajado con miles de estudiantes, se ha trabajado con decenas de profesores, se han trabajado con tecnólogos y se han logrado ciertos cambios en actitud. Nosotros medimos mucho la actitud en términos psicométricos, no en términos coloquiales. ¿Sí? Y ha habido cambios fundamentales en todos los actores. Pero ¿cómo trabajamos en el programa SciLab? Bueno, trabajamos a partir de algo que se llama investigación basada en diseño. La investigación basada en diseño es una aproximación a la investigación educativa que propone una investigación que es inicialmente una investigación participativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Trabajan los profesores y los investigadores a la par. ¿Sí? Los investigadores trabajamos con los profesores a cargo de los cursos donde realizamos la investigación. Hacemos en la primera etapa un diagnóstico inicial y a partir de ahí identificamos problemas de enseñanza y problemas de aprendizaje. ¿Sí? Y diseñamos la primera secuencia siguiendo los fundamentos del modelo de laboratorio extendido. Luego esa secuencia, ¿sí?, se pone en marcha, se implementa, hay una primera implementación. ¿Sí? Y decimos que es una investigación pragmática, porque esa primera implementación va a recurrir a métodos cualitativos y cuantitativos de la investigación educativa, variados, contextualizados, una investigación fuertemente contextual, ¿sí?, para poder medir los resultados de la primera implementación. A partir de estos resultados de la primera implementación de esa secuencia inicial, van a surgir dos cosas. Vamos a refinar la secuencia, es decir, se van a corregir cosas en la secuencia, y se van a generar principios de diseño. Esos principios de diseño, que es el conocimiento generado en esa primera implementación, ya automáticamente enriquece el modelo del laboratorio extendido, y al mismo tiempo se mejora la secuencia. La secuencia mejorada se vuelve a aplicar. Por eso hablamos de que se trata de una investigación iterativa, porque tiene microciclos donde se van aplicando. Al volverse a aplicar, probablemente se detecte alguna otra cuestión para refinarla, y probablemente surjan nuevos principios de diseño que alimentan el modelo del laboratorio extendido. Entonces, como ven, esta lógica lo que logra es tener secuencias de enseñanza y aprendizaje de altísimo valor, muy adaptadas al contexto, que responde a las necesidades educativas de ese contexto en particular, y al mismo tiempo consolidan el modelo en el que venimos trabajando. ¿Sí? Y generamos una serie de productos. El primero es la teoría y los principios de diseño que alimentan el modelo del laboratorio extendido. Pero también generamos dispositivos de formación, porque muchas veces para llevar adelante estas secuencias es necesario trabajar con los profesores y buscamos capacitaciones y reflexionamos juntos. Estos dispositivos de formación no son necesariamente cursos, pueden ser ateneos, pueden ser espacios de reflexión. Generamos secuencias didácticas, todas estas secuencias didácticas que se generan luego se están recopilando y se van a publicar como recursos educativos abiertos. Generamos tecnología, porque mientras hacemos esta secuencia nos damos cuenta que por ahí hace falta generar un laboratorio remoto, quizás hace falta diseñar alguna interfaz gráfica diferente, quizás hace falta trabajar con, no sé, realidad inmersiva, y lo hacemos, es decir, se generan tecnología y se generan materiales didácticos, que como les decía, en la lógica de trabajo del laboratorio remoto, son materiales didácticos de corte narrativo, materiales didácticos transmediales, multiplataforma y encapados. Bueno, transmediales es una lógica gramatical. Multiplataforma significa que los pensamos para que puedan soportarse en PC,
en teléfonos celulares, en tabletas, e incluso tener una versión que se pueda imprimir. Porque en territorios de gran desigualdad, como en Latinoamérica, donde no diría que es un territorio pobre, pero sí diría que es un territorio profundamente desigual, es importante que incluyamos también a aquellas personas que pueden estar teniendo problemas de conectividad. Y el laboratorio extendido tiene un nivel de trabajo también, que puede ser, digamos, offline, que se puede pensar en alguna secuencia que no implique conectividad o que no implique plena conectividad. ¿Sí? La educación remota no necesariamente es digital, y algunas cosas hemos hecho en este sentido, sobre todo en las capas fundamentales, porque estos materiales se piensan en capados. Es decir, que haya un nivel de lectura fundamental al que todos accedamos, y luego niveles de profundización, ¿sí? Para que el estudiante que, según sus intereses o según la guía del profesor, prefiera profundizar, pueda hacerlo también. Bueno, como verán, trabajar de esta manera es un gran desafío e implica la construcción de equipos disciplinarios, interdisciplinarios, perdón, ¿no? Donde haya docentes, ¿sí? Trabajamos con las asociaciones de profesores, didactas, estamos trabajando con centros de investigación, pero que como trabajan con los docentes están centrados en problemas reales, ¿sí? Con expertos muchas veces disciplinares y con tecnólogos, ¿sí? Que son los que desarrollan también varios de los dispositivos que existen en el laboratorio extendido. Ahora, si bien esta última parte que les mostré, la lógica de trabajo, pareciera que es una gran tarea, ¿sí? Llevar adelante una secuencia de laboratorio extendido, déjenme decirles que en realidad lo importante no es tanto cómo se desarrolle la secuencia, sino que logremos que estos principios, que potencialmente aumentan, diversifican la cantidad de actividades experimentales que se pueden hacer en un curso y potencian aprendizajes vinculados con procedimientos que consideramos valiosos, tanto en la educación superior como en la educación obligatoria, es decir, tanto para el ejercicio profesional como para la formación de la ciudadanía. ¿Sí? Que estos principios los tengamos presentes. Eso es lo importante, porque el solo hecho de tenerlos presentes y que sean componentes de la reflexión sobre nuestras prácticas genera cambios que en sí mismos son valiosos. Más allá de que luego, por supuesto, pueda haber aproximaciones un poco más complejas como las que yo mostré aquí hacia el final. Bueno, esto es básicamente lo que tenía para contarles hoy. Estoy muy agradecido de poder estar con ustedes. Quiero reiterar mis agradecimientos y quiero, bueno, les dejo aquí un segundito para tomar nota del mail por si tienen alguna consulta, aunque ustedes aquí en la UNED lo tienen al doctor Carlos Arguedas Matarrita, que es un referente y también forma parte del proyecto, así que él podrá también contestarles cualquier consulta que ustedes tengan. Voy a dejar de compartir la pantalla, perdón. A ver si logro hacerlo. Acá está, perfecto. Y le vuelvo a dar la palabra aquí. Muchas gracias, Ignacio. Comentar que esta charla va a quedar subida dentro del canal de Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED Costa Rica. Y por supuesto, Ignacio, vieras que aquí tengo ya varias consultas y comentarios que nos han hecho los participantes a este evento. Una de ellas nos dice Carolina Hidalgo: ¿nos puedes brindar un ejemplo concreto de un laboratorio extendido contextualizado en comparación con uno presencial sin contexto? Sí, totalmente. Por ejemplo, les voy a hablar de una de las secuencias que nosotros realizamos. Nosotros teníamos que trabajar en una secuencia, ¿no? El contenido que se estaba trabajando, la unidad disciplinar, tenía que ver con prácticas de titulación ácido base. Lo que se buscaba era titular el ácido cítrico, que como ustedes sabrán se trata de un ácido débil pero poliprótico. Entonces esta práctica se venía haciendo en el laboratorio, si se quiere, presencial, donde los estudiantes iban. Acá está la muestra de ácido cítrico, elija usted una muestra incógnita y díganos cuál es la cantidad de moles de ácido cítrico, bueno, o la concentración a partir de la alícuota, no importa. Esa práctica, lo que hicimos fue repensarla en el contexto de la asignatura. Esto era una asignatura, ¿sí? Una asignatura que se daba, era una práctica que se daba en la carrera de farmacia.
Y el ácido cítrico es un excipiente muy común de muchos medicamentos. Por ende, se mide habitualmente en la industria farmacéutica la cantidad de ácido cítrico, porque es uno de los controles que se hace, ¿no? Es una manera de controlar. Y en la Argentina, por ejemplo, esto en la Argentina, y pasará lo mismo en Costa Rica, y pasa lo mismo en cualquier parte del mundo, existen códex farmacéuticos, ¿no? En Argentina ese códex se llama farmacopea, en muchos países se suele llamar también farmacopea, que dice cuáles son las prácticas en las cuales hay que trabajar. Bueno, nosotros desarrollamos toda una práctica, donde a partir de una narrativa transmedia, el estudiante, ¿sí?, era colocado en la posición de un analista de control de calidad de una empresa que producía un medicamento donde el ácido cítrico era un excipiente. Entonces eso nos sirvió también para empezar a incorporar estos términos que para ese estudiante es valioso: principio activo, excipiente, control de calidad, garantía de calidad. Cosas que vean cómo se ha enriquecido. Ya no era una práctica solamente para hacer la titulación del ácido cítrico, sino que había que hacer la titulación del ácido cítrico para tomar la decisión de si ese lote estaba o no estaba adecuado. Entonces el análisis de los resultados, ¿sí?, implicaba la toma de una decisión en esta lógica narrativa. Y por supuesto, lo hicimos con mucha ayuda acá del equipo de Costa Rica, porque usamos un laboratorio remoto de titulación de ácido cítrico que está diseñado con las mismas normas generales que propone Farmacopea Argentina para la validación de ácido cítrico. Pero no solo eso, incorporamos actividades experimentales simples, incorporamos uso de indicadores colorimétricos, incorporamos también simulaciones para trabajar en los distintos niveles de representación, y también algunas actividades de laboratorio tradicional para incluir, que eran básicamente ejercicios, para incluir el manejo de la bureta. Y la lectura en la bureta, que es muy importante, una competencia muy importante. Pero fíjense cómo cambió sustancialmente la situación. Cambió sustancialmente el rol de los estudiantes, porque el estudiante ahora debía comprometerse en la experiencia para tomar una decisión. Ya no era ir al laboratorio para decir cuál era la muestra incógnita o cuánto valía la muestra incógnita, que es simplemente una cuestión como simulada. Hagamos como qué. No, acá había una toma de decisión asociada, y esa toma de decisión, bueno, resultó una estrategia prometedora. Nos fue muy bien con esa secuencia. Y tenemos otras en ese estilo, ¿no? Siempre la idea de trabajar con casos y que haya que tomar una decisión y que eso esté vinculado con el ejercicio profesional en educación superior es muy potente. Muy buena respuesta, Ignacio. Aquí tenemos otra consultita de Víctor Hugo Luna, el cual nos dice: entonces, Ignacio, ¿cuál es el papel ahora de los y las docentes? ¿Cómo motivar a los estudiantes a trabajar de una forma innovadora como lo es un laboratorio extendido? ¿Cuáles son esos elementos tecnológicos que conforman esta articulación que se tiene que hacer? Bueno, primero que nada quiero saludarlo a Víctor Hugo, que es un colega mexicano muy querido, así que vaya mi abrazo para Víctor Hugo y para todos los colegas de México. Bueno, la pregunta de Víctor Hugo es: ¿cuál es el rol del profesor y de la profesora, por supuesto? Yo creo que si uno trabaja en el laboratorio extendido, en la lógica del laboratorio extendido, el rol de profesor son tres. Yo diría, son tres cosas que hay que hacer. Hay que convertirse en primera instancia en un curador de actividades experimentales. Ustedes por ahí recuerdan la idea del curador del museo. El curador del museo es el que arma la muestra. Elige qué obras poner, ¿no? Eso es un curador. Soy el curador, yo elijo las muestras, armo la muestra, pongo acá esta primero, esta más atrás, esta que la vean acá, esto tiene impacto si entran y ven esto. Bueno, así hay que pensarse. Selecciono actividades experimentales, y no solo actividades experimentales, para curarlas, para ponerlas a trabajar juntas, para armar esa secuencia con cierta lógica. Rol número 1. Rol número 2. Soy el tutor de mi estudiante. Yo tengo que acompañar, pero acompañar a mi estudiante en las decisiones que él va tomando mientras recorre la secuencia que yo mismo curé, que yo mismo diseñé. ¿Sí? Y el tercer rol, soy el que le ofrece al estudiante un programa de evaluación que no es solo sumativo, sino que sobre todo es formativo, porque el estudiante más autónomo y el rol tutorial del profesor implican que el estudiante todo el tiempo esté
con actividades que le permitan tener una información de cómo le está yendo, de si está aprendiendo o no está aprendiendo, o qué le cuesta aprender más o qué le cuesta aprender menos. Entonces es muy importante ofrecer instancias de formación. Estamos muy preocupados por la información, por la evaluación sumativa, es decir, aquella que tiene que ver con la acreditación. Yo comparto la preocupación. Hoy a la mañana, de hecho, estuve hablando de esto, ¿no? Comparto la preocupación por estar pensando cómo es la evaluación en estos tiempos, la seguridad de la evaluación, cómo es la acreditación, eso lo comparto. Pero me preocupa que no estemos pensando cómo vamos a ofrecer instancias formativas. Es decir, que la evaluación esté puesta al servicio de la autorregulación de los aprendizajes. Eso me preocupa. Y con lo que decía, ¿qué tecnologías pueden formar parte? Preguntaba Víctor Hugo del laboratorio extendido. La verdad que creo que todas. Desde las tecnologías más clásicas, como puede ser el laboratorio presencial, hasta las tecnologías más emergentes, como puede ser la holografía, que ahora estamos experimentando con holografía, que es una cosa que incluso a mí me cuesta comprender, todavía no estoy tan experimentado en eso, pero que ya estamos trabajando. De hecho, vamos a estar con el doctor Matarrita y también con compañeros de Lapsland y de Deusto en una muestra de arte y tecnología y educación que se va a hacer ahora, creo que este viernes, sobre donde precisamente vamos a discutir cómo todas estas tecnologías emergentes empiezan a formar parte de nuestra enseñanza. Gracias, Ignacio. Tenemos otra consultita. Aquí otra vez la colega Carolina Hidalgo dice, eh, gracias, excelente, es lo que la metacognición ha propuesto para las disciplinas teóricas y ustedes lo llevan al laboratorio. Eso como comentario y como pregunta. ¿Cómo se evalúa el laboratorio extendido contextualizado? ¿Se usa un reporte tradicional o se va más allá? ¿Cuántas horas totales de trabajo de un estudiante implica una actividad como esta, Ignacio? Bien, varias cuestiones ahí. Las reflexiones y el modelo en realidad propone ciertos niveles de evaluación, valora sobre todo la evaluación cualitativa. Si bien usamos algunas prácticas de evaluación que pueden ser tradicionales, muchas veces le pedimos al estudiante que haga un informe. Como este informe está, cuando la práctica está altamente contextualizada, como la que yo comentaba recién, ese informe debe incluir la decisión y la justificación de la decisión y por qué tomó la decisión y cuáles serían las consecuencias de su decisión, que un informe tradicional de laboratorio no lo va a incluir. Y para hacer la evaluación de ese producto, nosotros usamos rúbricas, que es lo que mejor funciona. Lo que pasa es que la evaluación por rúbricas exige la formación de los docentes en evaluar con rúbricas, que no es algo que esté en el nivel superior, no podría animarme a decir que todo el mundo maneja perfectamente la evaluación por rúbricas ni la construcción de rúbricas, pero también hay como situaciones intermedias. Los checklists también ayudan para evaluar productos y pueden ser un paso intermedio a la hora de ir a buscar rúbricas. Lo que no puede pasar es que yo haga una aproximación altamente contextualizada, rica en contexto, donde el estudiante tome decisiones y que la evaluación sea, no sé, dígame cuál es la ley de Boyle. No, eso no. Es decir, no puede ser, si uno está diciendo que esto promueve aprendizaje de procedimientos, tanto intelectuales como asesorio-motores, lo que hay que evaluar son procedimientos, no conceptos. Entonces acá sí hay un cambio. Y estas cuestiones nosotros creemos que tanto para evaluar procedimientos como para evaluar los productos consecuencia de la aplicación de esos procedimientos, las rúbricas son un camino de acierto. También tenemos colegas que trabajan con portafolio. No sé si ustedes acá usan el término portafolio o usan alguno de sus equivalentes, ¿no? Pero donde se van recopilando los productos intermedios y los resultados intermedios a lo largo de toda la secuencia con las distintas actividades, y luego el estudiante al final hace algún tipo de presentación o algún tipo de producto o algún tipo de argumentación a favor de su propio recorrido. Porque en esta lógica de trabajo, la autorregulación de los aprendizajes, es decir, lo que el estudiante piense de sus propios aprendizajes y cómo lo va
el propio estudiante, ¿no? Referenciando y corrigiendo, es muy importante. Entonces, también en la evaluación sumativa, es decir, aquella que acredita, hay que incorporar algunos de estos aspectos. Es decir, revisar el propio recorrido. Para esto, rúbricas, portafolios, checklists y, por supuesto, los cursos también tienen exámenes tradicionales, porque recuerden que, además de la secuencia de laboratorio extendido, en un curso puede haber otro tipo de secuencias con lógicas más librescas o lógicas más tradicionales. Muy amplia tu respuesta, Ignacio, excelente. Otra consultita que nos hace también Carolina Hidalgo sería, ¿cómo cambian los costos de un programa de laboratorio al abrazar esta filosofía de laboratorio extendido? De hecho, ¿cómo cambia? Bueno, yo soy argentino y nosotros somos muy hábiles para pagar poco. Eso es como una cuestión que vale la pena decir. En general nosotros tenemos, en mi caso en particular, en mi cátedra en particular, nosotros hemos bajado los costos a partir de trabajar con laboratorio extendido. ¿Por qué? Y esto sí lo quiero aclarar y quiero que lo entiendan. Yo soy profesor titular de una cátedra que repite el curso, yo tengo un curso de física, tengo un curso de química, luego tengo un curso en quinto año, que no viene al caso, pero que es un curso avanzado, de poca gente de quinto año. Voy a hablarles del curso de química. El curso de química, que lleva mi nombre, porque así es la costumbre en la Universidad de Buenos Aires, tiene 12.000 estudiantes por año. Si escucharon bien, no me equivoqué, son 12.000 estudiantes por año. Y estos 12.000 estudiantes se distribuyen en 3 grupos, los que cursan en el primer cuatrimestre, los que cursan en el segundo cuatrimestre y los que cursan en el verano. Era todo un desafío pensar si este modelo iba a funcionar en la masividad y con estos estudiantes. Por suerte encontramos mucho apoyo internacional a partir del advenimiento de la pandemia. Nuestra asociación con la Universidad a Distancia de Costa Rica nos permitió armar estas secuencias de laboratorio extendido básicamente con costos muy bajos. ¿Sí? Uno podría tener costos, si se quiere, en términos de recursos humanos, porque lo que lleva acá es tiempo para cranear este tipo de actividades. Y piensen que también el mío es un primer curso, por lo que mis aulas son muy heterogéneas, por lo que también hay un costo en tiempo de acompañamiento, en tiempo tutorial. Pero costos en términos de plataformas, en términos de, bueno, de costos más pragmáticos o más concretos, no, eso no es significativo. De hecho, yo diría que sería menos que si yo llevara a mis 12.000 estudiantes todo el tiempo al laboratorio presencial. Excelente, Ignacio. Muchas gracias por las respuestas tan atinentes. Tenemos aquí otra consulta de Juan Pablo. Dice, ¿cómo podemos acceder a estos laboratorios? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a los mismos? Y en el caso de querer guiar a los estudiantes en el área de investigación en diferentes vertientes, ¿existen prácticas encaminadas a desarrollar estas destrezas en los laboratorios? Sí. Bueno, a ver, el laboratorio extendido es una lógica de trabajo. Yo supongo que acá lo que pregunta Juan Pablo es cómo acceder a los distintos dispositivos o los distintos recursos que nosotros usamos. Bueno, muchos de esos dispositivos son de acceso libre, ¿no? Muchas de las simulaciones que nosotros usamos, las simulaciones que nosotros usamos son todas de acceso libre. ¿Sí? Incluso estamos usando algunos laboratorios virtuales producidos por la UNED que también son de acceso libre para el caso de física, no como el laboratorio de plano inclinado que tiene aquí desarrollado desde la UNED, que también es de acceso libre. Ahí no es muy costoso. Las actividades son todas de acceso libre. Las actividades experimentales simples o el laboratorio tradicional, bueno, ahí dependerá de lo que cada uno se ingenie. Así que me voy a centrar en la pregunta en responder sobre el acceso a los laboratorios remotos. E insisto, no soy la persona más adecuada para responder eso, porque ustedes lo tienen aquí al doctor Matarrita, que sabe muchísimo más que yo y les puede dar muchísimas más opciones. Pero en mi experiencia particular lo que sí les puedo decir es que estos laboratorios existen distintas vías de acceso. Que si bien es cierto que los laboratorios remotos, ¿sí?, son pagos, es decir, uno puede suscribirse, pagar, como si fuera que está pagando Netflix, también es cierto eso,
también existen otras vías de acceso. Por ejemplo, aquí en UNED, no sé si dónde trabaja Juan Pablo, pero digo, a veces las instituciones están ya vinculadas con federaciones de laboratorios remotos. La UNED forma parte de una de estas federaciones, la Universidad de Buenos Aires también, bueno, muchas instituciones que ya forman parte de estas federaciones, y entre las instituciones que forman parte de las federaciones se comparten directamente sin costo los laboratorios, ¿verdad? Pero de todas maneras siempre hay vías de acceso alternativas al pago. Entonces lo que tienen que hacer ahí es comunicarse o conmigo, o con el doctor Matarrita, para consultar exactamente cuál es el caso en particular y podemos gestionar esos accesos sin ningún tipo de problema. Podemos orientarlos en cómo hacer eso, que creo que es la mejor manera porque hay que analizar cada caso en particular. Después me perdí un poco en la segunda parte de la pregunta, creo que respondí la primera, pero que me quedó la segunda parte. La segunda parte radica en la investigación. Si en el área de investigación, en diferentes vertientes, existen prácticas encaminadas para desarrollar estas destrezas en los laboratorios. Sí, bueno, yo siempre lo digo y tengo como un sentimiento encontrado al respecto de esto. Yo no creo que las secuencias que uno prepara para determinado contexto se puedan exportar de manera acrítica. Creo que ese es el secreto del fracaso en muchos sentidos. Entonces nosotros somos muy cuidadosos en esto. Nosotros tenemos secuencias didácticas desarrolladas para nuestros contextos y nuestros objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Que incorporan y que buscan potenciar determinadas cuestiones, determinados procedimientos, que por supuesto las ofrecemos, las compartimos y uno puede tomarlas. Están pensadas para contextos específicos, como yo contaba recién de la carrera de farmacia, o contextos específicos, como el curso de química en el que nosotros estamos, o los cursos de física, pero también existe la posibilidad de que si alguno tiene interés en desarrollar secuencias adecuadas a su contexto, en esta lógica de trabajo que es el laboratorio extendido, puedan sumarse, ¿sí? Contactarse con el programa, con Scilab, a través de Carlos Matarrita o a través mío, y proponernos trabajar durante un tiempo en el diseño de alguna cosa que sea adecuada para el contexto. En general, hemos tenido mucho éxito con esta manera de trabajo. No exige grandes compromisos, sino exige decir, bueno, tengo este problema, quiero que mis estudiantes logren tales cosas, me gusta la lógica de trabajo del laboratorio extendido, ¿cómo podemos hacer? Y nos ponemos entre todos a trabajar en lo que existe, por ejemplo, en Argentina, y también en otros países de la región, es que este programa funciona con nodos. Entonces, cada vez que hay algún interesado, alguna institución, alguna persona interesada, se constituye un nodo, y ese nodo trabaja mancomunadamente con los otros nodos y con el programa en general para el desarrollo de una secuencia adaptada a ese contexto particular y a los objetivos de aprendizaje que tengan. Sin embargo, también podemos compartir las secuencias que ya tenemos desarrolladas. Gracias, Ignacio. ¿Podrías compartir tu correo ¿Cómo no? para, para los Ya mismo. participantes? Ahí les estoy dejando el correo. Muy bien. Ya está en el chat. Muchas gracias, Ignacio. Comentar que esta charla internacional va a quedar subida en el canal de Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED. Este espacio fue coordinado por el Laboratorio de Experimentación Remota, el Programa de Capacitación Permanente en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la carrera de Enseñanza de las Ciencias, la Vicerrectoría de Investigación y todos los entes de la Universidad Estatal a Distancia. Es un gusto haberlos tenido en esta charla y los esperamos pronto en otros eventos futuros. Muchas gracias.